Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Tercer Nefi. Capítulos del 8 al 11. Lección asignada del 14 al 20 de septiembre de 2020. Titulado Levantaos y venid a mí. En Tercer Nefi, los capítulos del 8 al 11, las personas oyeron la voz de Dios que les hablaba. Al leer usted estos capítulos, preste atención a lo que su voz le dice a usted. Anote sus impresiones a continuación. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Con estas palabras, el Salvador resucitado se presentó a sí mismo, dando cumplimiento a profecías del Libro de Mormón de más de 600 años. Esa aparición y esa declaración, escribió el Elder Holland, constituyeron el punto central, el momento supremo de toda la historia del Libro de Mormón. Eran la manifestación y el decreto que habían animado e inspirado a cada uno de los profetas nefitas. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y suplicado en oración que él apareciese. Y ahora, efectivamente, él estaba ahí. Era el día cumbre. Había llegado el Dios que convierte toda noche tenebrosa en una mañana de luz. Esta declaración es un fragmento de Cristo y el Nuevo Convenio, por el Elder Jeffrey R. Holland. Como subtítulo: Jesucristo es la luz del mundo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos del 8 al 11. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 8. Ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque he aquí, un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús, y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad. Sucedió pues que si este hombre no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, el año 33 había pasado, y el pueblo se puso a aguardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el amanita, sí, la ocasión en que habría 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y sucedió que en el año 34, en el 4º día del primer mes, se desató una gran tormenta como jamás se había conocido en toda la tierra, y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse, y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes como nunca se habían visto en toda la tierra. Y se incendió la ciudad de Zaraemla, y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña, y hubo una destrucción grande y terrible en la tierra del sur. Pero he aquí, hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte, pues he aquí, toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad y los torbellinos y los truenos y los relámpagos y los sumamente violentos temblores de toda la tierra. Y se rompieron las calzadas y se desnivelaron los caminos y muchos terrenos llanos se hicieron escabrosos y se hundieron muchas grandes y notables ciudades y muchas se incendiaron y muchas fueron sacudidas hasta que sus edificios cayeron a tierra y sus habitantes murieron, y los sitios quedaron desolados. Y hubo algunas ciudades que permanecieron, pero el daño que sufrieron fue sumamente grande, y muchos de sus habitantes murieron.
y hubo algunos que fueron arrebatados por el torbellino, y nadie sabe a dónde fueron a parar, solo saben que fueron arrebatados. Y así quedó desfigurada la superficie de toda la tierra, por motivo de las tempestades y los truenos y los relámpagos y los temblores de tierra. Y he aquí, las rocas se partieron, fueron despedazadas sobre la superficie de toda la tierra, de tal modo que se hallaron hechas pedazos y partidas y hendidas sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que cuando cesaron los truenos y los relámpagos y la tormenta y la tempestad y los temblores de la tierra, pues he aquí, duraron como unas 3 horas, y algunos dijeron que fue más tiempo. No obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en el espacio de unas 3 horas. He aquí, entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas, y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz, y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Y en un lugar se les oía lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos y no se hubieran quemado en aquella gran ciudad de Zarahemla». Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo: «Oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de este grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en esa gran ciudad de Moronía». Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 9. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra, por toda la superficie de esta tierra, clamando: «¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. He aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Zarahemla y los habitantes de ella. Y he aquí, he hecho que esa gran ciudad de Moroni se hunda en las profundidades del mar, y que se ahoguen sus habitantes. Y he aquí, he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella, para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, hice que se hundiera la ciudad de Gilgal, y que sus habitantes fueran sepultados en lo profundo de la tierra. Sí, y la ciudad de Onía y sus habitantes, y la de Mocum y sus habitantes, y la ciudad de Jerusalén y sus habitantes, y he hecho que las aguas ocupen sus lugares, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí la ciudad de Gadiandi, y la ciudad de Gadiomna, y la ciudad de Jacob, y la ciudad de Jimjimno, todas estas he hecho que se hundan, y he formado lomas y valles en su lugar, y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí,
esa gran ciudad de Jacobugad, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones, porque fueron ellos los que destruyeron la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y he aquí, he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Josh, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Kishkumen, y los habitantes de ellas, por sus maldades al echar fuera a los profetas y apedrear a los que envié para declararles concerniente a sus iniquidades y sus abominaciones, y por haberlos expulsado a todos, de modo que no había justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultas de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 10. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas,
y os he nutrido. Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Y sucedió que después que la gente hubo oído estas palabras, he aquí, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días, y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Y se integró la tierra otra vez y se afirmó, y cesaron los lamentos y el llanto y los gemidos de los que quedaron vivos, y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias al Señor Jesucristo su Redentor. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos los que no murieron. Y fueron preservados y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo algún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Y ahora bien, quien lea, entienda, el que tenga las escrituras, escudriñelas y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones causadas por el fuego, y por el humo, y por las tempestades, y por los torbellinos, y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas estas cosas, no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. He aquí os digo, sí, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de estas cosas. Sí, el profeta Cenós testificó de estas cosas, y también Senoc habló concerniente a ellas, porque ellos testificaron particularmente tocante a nosotros, que somos el resto de su posteridad. He aquí, nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. Y he aquí, ¿no somos un resto de la posteridad de José? Y estas cosas que testifican de nosotros, ¿no están escritas en las planchas de bronce que nuestro padre Ley trajo de Jerusalén? Y sucedió que a la conclusión del año 34, he aquí, os mostraré que a los del pueblo de Nefi que fueron preservados, y también a aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores, y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos, y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 11. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros,
oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza, y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba entre la multitud, y le mandó que se acercara. Y se levantó Nefi, y se acercó y se inclinó ante el Señor, y le besó los pies. Y el Señor le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Y el Señor le dijo: Te doy poder para que bautices a los de este pueblo cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Y además, el Señor llamó a otros, y les habló de igual manera, y les dio poder para bautizar. Y les dijo: De esta manera bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. De cierto os digo, que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras, y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo: Habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque he aquí,
De cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido, ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres, para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. He aquí, en verdad os digo, que os declararé mi doctrina. Y esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. De cierto os digo, que esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella, y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Y así dará el Padre testimonio de mí, y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí, porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. De cierto os digo, que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Y quienes declaren más o menos que esto, y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos, cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo, y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra. Usted probablemente observe que los temas relacionados con la oscuridad y la luz, tanto física como espiritual, se repiten a lo largo de los capítulos de Tercer Nefi, del 8 al 11. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en estos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espirituales? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le trae oscuridad a su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le trae luz a su vida? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que el Salvador eligió presentarse a sí mismo como la luz y la vida del mundo? Medite nuevamente. Para finalizar este bloque de lectura, medite en lo siguiente. ¿De qué forma ha sido Jesucristo una luz en su vida?
medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Si me arrepiento, el Salvador me juntará, protegerá y sanará. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, los capítulos del 8 al 10. Estos capítulos ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado. ¿Cómo se imagina usted que se sintieron las personas después de experimentar la destrucción y las tinieblas que se describen en Tercer Nefi 8? Medite a continuación. ¿Cómo se imagina que se sintieron las personas después de experimentar la destrucción y las tinieblas que se describen en Tercer Nefi 8? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo piensa que se debieron haber sentido ellos cuando escucharon la voz del Salvador hablarles de la luz, la misericordia y la redención en los capítulos 9 y 10? Medite nuevamente. Aun cuando el Salvador proclamó que la terrible destrucción había sido el resultado de los pecados del pueblo, Él prometió que sanaría a los que volvieran a Él y se arrepintieran. El elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Apóstoles, comentó lo siguiente: Me maravillan los brazos del Salvador, llenos de misericordia y de amor, que envuelven al arrepentido, sin importar lo egoísta que haya sido el pecado que abandonó. Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y que está ansioso de hacerlo. Este es un fragmento del discurso Arrepentíos para que yo os sane, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2009. Se recomienda escudriñe Tercer Nefi, los capítulos del 9 al 10, que se leyeron en este bloque de lectura, buscando evidencias de la misericordia de Cristo y su gran deseo de perdonarnos. Si usted desea hacer esta actividad o se encuentra en una noche de hogar, se recomienda ponga pausa al video para buscar textualmente en estos capítulos evidencias de la misericordia de Cristo y de su gran deseo de perdonarnos. Haga el ejercicio ahora mismo. A continuación se leerán una serie de versículos con la intención de que usted escuche atentamente y medite saber en ellos qué encuentra que le permite sentir el amor y la misericordia del Salvador en esos versículos. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 9, los versículos del 13 al 22, que dicen lo siguiente: Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane? Sí, en verdad os digo, que si venís a mí tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibieron, y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Y a cuantos me han recibido, les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos crean en mi nombre, porque he aquí, la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que se acaban de leer que le permita sentir el amor y la misericordia del Salvador? Medite brevemente. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 10, los versículos del 1 al 6, para continuar con este ejercicio. Dice lo siguiente. Y he aquí, aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras, y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra, por el término de muchas horas. Porque tan grande fue el asombro de los del pueblo, que cesaron de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido. De manera que hubo silencio en toda la tierra, por el espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó, y dio testimonio de ella, que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel, cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido. Y además, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Ahora medite. En estos versículos, ¿qué encuentra que le permita sentir el amor y la misericordia del Salvador? Medite nuevamente. A continuación, se le pide realizar el siguiente ejercicio. Medite sobre aquellas experiencias que usted ha sentido en donde Él, el Salvador, lo ha juntado y nutrido. Si se encuentra usted en una noche de hogar, se recomienda coloque pausa el video y platique estas experiencias y sentimientos con aquellos que participen en esta reunión. Haga el ejercicio ahora mismo. Se le pide también que considere registrar esas experiencias en un diario o compartirlas próximamente con sus seres queridos. Como subtítulo, puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 11, los versículos del 1 al 8, los cuales releeremos a continuación. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron.
y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz, y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla, y tenían la vista fija en dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron, y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió, y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. ¿Ha sentido usted alguna vez que tenía dificultades para entender un mensaje que Dios le estaba comunicando? Quizás la experiencia que tuvo el pueblo en Tercer Nefi, capítulo 11, los versículos del 1 al 8, que se leyeron en este bloque de lectura, puede ayudarle a entender algunos principios para poder escuchar y entender la voz de Dios. Usted notará las características de la voz de Dios que el pueblo oyó y lo que hicieron para entenderla mejor. Medite a continuación. ¿Cómo se relaciona este relato con los esfuerzos de usted por escuchar y reconocer la voz de Dios en su vida mediante la revelación personal? Medite nuevamente. Como subtítulo: Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 11, los versículos del 8 al 17, los cuales se releerán a continuación. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió, y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios,
y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Había unas 2500 personas reunidas en la tierra de abundancia cuando apareció Jesucristo. A pesar del gran número de personas, el Salvador los invitó uno por uno a palpar las marcas de los clavos en sus manos y pies. Medite a continuación. ¿Qué le indica esto a usted en cuanto a la importancia de tener experiencias personales que edifican la fe en Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué maneras le invita el Salvador a usted a levantarse y venir a Él? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a obtener un testimonio de que Él es su Salvador? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo le inspira el ejemplo del Salvador en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura para mejorar o redoblar sus esfuerzos por ministrar a los demás, uno por uno? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Tercer Nefi. Capítulos del 8 al 11. Lección asignada del 14 al 20 de septiembre de 2020. Titulado Levantaos y venid a mí.